Bienvenidos una vez más a Tiza en los Zapatos, el podcast sobre educación para todos los públicos. Aquí estamos de nuevo en nuestra entrega número 24. Mi nombre es Jaime y aquí al otro lado tengo a Carlos. Muy buenas, Carlos. Hola, Jaime. Aquí estamos de nuevo para hablaros sobre educación, pero de una manera divulgativa. Queremos recordaros, como siempre en este trocito que os queremos dedicar a vosotros los oyentes, que en nuestro blog en tizaenloszapatos.blogspot.com/es o .es, pero bueno, con el .com ya vale. Ahí tenéis el enlace a nuestra revista de Flipboard. Os lo queremos recordar porque hacía entregas que hacíamos referencia a esa revista, pero casi que se nos olvidaba, dábamos por hecho que conocíais dónde estaba. Pues no, está ahí en el blog a la derecha, hacéis clic y ahí vamos colgando los artículos en los que nosotros nos vamos basando para elaborar estos programas. Que puede ocurrir que a veces colguemos un artículo y hasta dentro de 2 o 3 meses no tratemos el tema. ¿Por qué también os quiero decir esto? Porque en tiempos ya os hice un llamamiento y os dije, oye, si hay algún artículo que habéis leído por ahí sobre algún tema o algún tema en concreto que queráis que nosotros tratemos, os invitamos a que nos lo mandéis. Podéis mandarlo por email a tizaenloszapatos@gmail.com, dejarlo en el blog, en nuestro Twitter, que es Tiza en Zapatos, en el Facebook. Por favor, el Facebook, pobrecito, está llorando en una esquina el Facebook, que casi no escribe nadie ahí en el Facebook. Pero bueno, hacer de nuevo este llamamiento y otra vez, cómo no, agradeceros todos esos comentarios y todas esas ya casi descargas que estamos recibiendo. Que bueno, aún nos cuesta arrancar un poco, pero en fin, yo creo que este formato a la gente le está gustando bastante. Y cómo no, antes de empezar esta nueva entrega de Tiza en los Zapatos, os queremos recordar otra vez que en octubre estaremos, a final de octubre, el 23, 24 y 25, estaremos en las JPod, en las jornadas de podcasting, y además participando en una mesa redonda sobre educación y el podcasting en este caso. Así que os invitamos a que vengáis a vernos, sobre todo a participar, a darnos vuestra opinión sobre el tema, que ahí nos lo pasaremos muy bien. Y bueno, como decía, en esta ocasión me toca a mí traeros un tema que sí que es bastante polémico, que no es nuevo, que lleva mucho tiempo y que además se me ocurrió traerlo por una discusión bastante relajada que tuvimos en Facebook con un amiguete sobre el tema de los deberes. Vamos a decir relajada, respetuosa. Cada uno defendía su posición, pero sobre todo con educación y desde el respeto, que de eso en Facebook parece que poco hay. Pero bueno, el tema está en que nos planteamos la pregunta de que, oye, los niños tienen muchos deberes, se llevan mucho trabajo a casa, así que ese es el tema que vamos a tratar en el Tiza de los Zapatos de hoy. Bueno, como os decía, todo esto viene a raíz de uno de estos, vamos a llamar memes, ¿no? Unos carteles con un texto que colgó un amigo nuestro, un compañero de podcasting que se llama Raúl, que hablaba sobre el tema de los deberes, que oye, mira cuántas horas se le dedican a los deberes, etcétera. Es un texto que me voy a guardar para leeros luego. Y os lo quiero leer luego y no ahora, porque primero yo creo que es necesario que os dé un poco de información para generaros la opinión ya con todo lo que necesitáis saber antes, ¿no? Para no crearos un prejuicio. Así que yo he investigado se me ha ocurrido poner en Google demasiados deberes y, oh Dios mío, lo que ha salido ahí. Madre mía, y es que yo recordaba que desde hace tiempo y sobre todo el año pasado no sé muy bien, bueno, sí que sé muy bien, pero me hago un poco el tonto a raíz de que empezaron a haber un montón de artículos sobre el tema de los deberes. Y cuando hablo de artículos hablo desde diarios como El País o El Mundo a estos blogs sobre mamás, papás, sobre natalidad. Es decir, estaba llegando a todos los ámbitos de temas educativos y de niños el tema de los deberes. Bueno, pues ¿qué pasó? Que es que también es verdad que, como no, nuestros queridos amigos del informe PISA, pues de vez en cuando van soltando alguna que otra perla. Y en este caso, pues hicieron un informe sobre el tema de los deberes. Es un informe muy largo que no os voy a explicar, lógicamente, porque es bastante aburrido, pero sí que es verdad que en un artículo que encontré y que tenéis ahí en Flipboard,
se pueden deducir varias cosas que nos explica en este artículo, y entre ellas, por ejemplo, a raíz de que dicen, oye, que es que antes los niños pues no estudiaban tanto en casa o no hacían tantos deberes. Pues bien, en los últimos 10 años el tiempo dedicado al estudio y a los deberes ha descendido. Deciros que en todo lo que vamos a hablar de tiempo dedicado a los deberes, vamos a hablar en lapsos de tiempo semanales. Es decir, si hablamos de 5, 6, 4 horas, siempre van a ser a la semana. También podemos deducir de este estudio, aunque es algo que es bastante lógico, que los ambientes que son más desfavorecidos, pues en casa hacen menos deberes, dedican menos tiempo al estudio, y eso se refleja como peores resultados. No sé si me va siguiendo Carlos o si me va siguiendo los oyentes. Es decir, la gente se queja de que hay muchos deberes, pero claro, si no estudias en casa lo suficiente o no haces suficientes deberes, se ve reflejado en estos malos resultados. No vamos a ir al extremo a un ambiente tan desfavorecido, sino que simplemente aquellos que en casa a lo mejor no tienen un espacio concreto para el estudio, o no tiene un ambiente porque tiene alguna carga familiar y no pueden dedicarle ese tiempo al estudio, porque puede haber niños que, oye, en su casa no pueden estudiar porque sus padres tienen que estar en el trabajo, incluso se llevan el niño al trabajo para que esté estudiando allí, el ambiente no es el adecuado, y eso, de nuevo, se ve reflejado como malos resultados. Luego nos encontramos que en este estudio se puede observar que la media de la OCDE es unas 5 horas a la semana de estudio. 5 días a la semana de clases, pues 1 hora más o menos al día. Podríamos hacer una media así a ojo de buen cubero. Pues bien, pues en España, cuando se hizo el estudio, en España se superaba a unas 6 horas aproximadamente. Estamos hablando que aquí el estudio, para deducir las 6 horas, se centró en la gente de secundaria, es decir, con 15 años. Los chavales que están en la ESO a día de hoy... cuando hacen los estudios un poco de la OCDE, sí. Y además es una etapa que hay que hincar más codos, vamos a decir, ¿no? Que un chavalín. Pero en este caso, pues con 15 años ya tiene que estudiar bien. Pues ahí le dedicaba aproximadamente unas 6 horas a la semana. Y no a lo mejor estudiar el examen que tiene mañana, sino realmente el trabajo diario. Bien, pero luego vemos que en Rusia dedican 10 y en Italia 9. O el caso contrario, Finlandia. ¡Oh, nuestra Finlandia! Yo creo que ahí viene un poco el debate. Se ha puesto muy de moda, o bueno, de alguna manera se ha idealizado, ¿no? Todas las estrategias que vienen desde el país nórdico, y entonces, claro, no sé qué cantidad de horas vas a decir, pero yo entendí que no había deberes en Finlandia. Bien, pues casi. Les dedican 3 horas a la semana. Entonces, cuando yo hablo de las horas, no solo deberes, repito, son deberes y momentos de estudio. Sí, momentos de trabajo fuera del aula, digamos. Muy bien, exacto, ahí me ha gustado, esos momentos de trabajo fuera del aula. Entonces, claro, al venir esa filosofía desde Finlandia, ¿no? Diciendo que los niños no deben trabajar fuera del aula, que deben dedicar el tiempo a jugar, como un poco más hippie flower. Pues y que no digo que no esté bien, entonces yo creo que ahí ya se ha intentado generalizar, ¿no? Y llevar esa máxima a cualquier tipo de etapa educativa, a cualquier tipo de situación. Y yo creo que lo primero que tendríamos que hacer, a lo mejor quizás, para establecer el debate, aparte de todos los datos y bastante interesantes que estás dando tú ahora mismo, es pues definir qué son los deberes, o sea, de qué hablamos cuando hablamos de deberes, y definir, pues a lo mejor lo que has comentado lo último, ¿no? En qué etapa estamos hablando, porque entiendo que no será lo mismo una situación de un chaval de infantil con 4 años a uno de primaria con 8, a uno de secundaria con 15, a uno de universidad o formación profesional con 22. Claro, vamos a quedarnos en esa etapa, digamos, ya de primaria, donde, bueno, ya van haciendo unos deberes importantes, y la primera de secundaria, ¿vale? No vamos a irnos a la universidad porque eso ya... A ver, pocos deberes se mandan en la universidad, se mandan trabajos. Y deberes, pero bueno, esos son deberes, ¿no? Porque yo por lo pero menos, no es lo mismo. No sé qué opinas tú. Yo como deberes entiendo como actividades de refuerzo, ¿no? O sea, siempre, no como material nuevo, que también los hay, que también, pues en diversas circunstancias el profesor dice, uy, no me ha dado tiempo a dar esto, pues mira, leeros el tema, haceros los ejercicios, y si tenéis dudas,
me decís. Para mí eso sí que está mal. Si eso se manda como deberes, ahí sí que estoy totalmente en desacuerdo en que eso debería ser reducido a la mínima expresión y que el material nuevo debería ser explicado e impartido en clase pues con el tiempo que podamos dedicarle. Obviamente, seguramente no todo el que quisiéramos, pero deberíamos hacer esfuerzo porque todo el material nuevo se diera en clase y no formara parte de los deberes. Yo como deberes entiendo pues trabajar sobre lo explicado, profundizar, asentar los conocimientos, como se quiera explicar, ¿no? Pero yo entiendo eso, no sé cómo lo ves tú, Jaime. Esa exactamente es algo que además que quiero que, aunque te has adelantado un poquito, pero está muy bien porque porque está muy bien que lo vayas planteando ya, porque cuando luego os lea esta carta, ahí es donde quizás será el momento ya no de plantearse la pregunta de, ya nos adelantamos, de hay demasiados deberes, sino, pero ¿para qué sirven? O sea, al final, ¿cuál es la finalidad? Y sabiendo esa finalidad, ¿cuántas horas se tienen que dedicar? Entonces, por eso os voy a dar un par de pinceladas más, porque antes, como decía, de decir, es que son muchas horas las que vamos a ver cuánto le dedican, vamos a ver qué dicen, si sirven y si no, y luego vamos a ver realmente para qué utilizamos los profesores los deberes, y si hay por ahí algunos prejuicios, bueno, ya llegaremos a eso. Primero, Jaime, yo hoy vengo porque es un tema que estoy orgulloso de ti. Es que son estos temas realmente que son un prejuicio al fin y al cabo. Hay un aura de prejuicio sobre él, de los de educación, de estos que siempre decimos que hay que romper, que hay que desmentir, en muchos casos, que luego otros tienen razón, pero para lo que sirve realmente este podcast, ¿no? Al fin y al cabo, decir, no, el mundo de la educación es así. Pero bueno, vamos a seguir porque fíjate que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa hizo un análisis que sugiere que la acumulación de deberes no ayuda a mejorar el rendimiento académico. O sea, hasta aquí le da la razón. Dicen, a ver, cuanto más deberes estés mandando, no ayudan. Pero luego, el informe PISA, dice que estudiar más en casa, o sea, hacer más trabajo fuera de casa, ayuda, mejora el resultado académico. Eso sí, pone una condición. Dice que no superen las 4 horas semanales. En el momento que superan las 4 horas semanales, ese aprovechamiento, ese rendimiento, o vamos a decir, esa mejora de resultados, gira totalmente y crea un efecto negativo. Así que vemos de momento que PISA está un poco ahí como diciendo, no, deberes sí, pero vamos a ver cuánto. ¿Vale? Hemos pasado del debate de deberes no o deberes sí a, bueno, deberes están bien, deberes, trabajo en casa, estudio, pero sin pasarse, vamos a ver cuánto tiempo. Pero claro, estamos hablando de que estos informes, estos estudios, lo que cogen son sistemas educativos, cogen países y hacen estudios en el país tal, en España, en Portugal, en China. Pero claro, ¿qué ocurre cuando cogemos al niño independientemente, al alumno, a la alumna? Pues ocurre todo lo contrario. Resulta que si miras al alumno independientemente, cuanto más tiempo le dedica en casa a realizar actividades extraescolares de estudio o de deberes, pues mejora los resultados. Y en este estudio se gira la torna y nos encontramos a China, Japón, Singapur o Alemania los primeros. Claro, tenemos varios estudios que nos contradicen, pero siempre porque están mirando desde distintos puntos de vista. Luego, otro pequeño dato para daros. Os voy a dar un par de datos más y empezamos con lo que Carlos ahí le tiene ganas. Y es que si antes, como decía, eran unas 6 horas más o menos de media en España y ahora está bajando a las 5 y pico, oye, realmente ha habido un descenso, como os decía al principio, ha habido un descenso en estos 10 años de los deberes y las horas de estudio que se estaban haciendo en casa, más que nada porque las nuevas leyes fomentaban pues la evaluación continua, lo de ir trabajando, desarrollando más en clase. Y luego también dice una cosa... Jaime, perdona que te interrumpa, que ese descenso puede haber conllevado también el otro descenso del que estamos bastante advertidos por todos los medios de comunicación y demás, que es el descenso en los resultados. Puede ser, es que puede... Exacto, puede ser que haya un descenso de trabajo. Decir, o sea, sí. Nos vende que cada vez nuestros alumnos obtienen peores resultados. Por eso quiero que veáis esto de los deberes como un arma de doble filo. No, es que si le mandan muchos deberes, pues a lo mejor es que en clase no. Pero claro, si le mandan pocos... Vamos a ver, porque luego también, ya para concluir un poco esta información que os estoy dando ahí a tope para poder dar un poco de espacio al debate, es que decía este artículo algo que me ha gustado mucho. Dice, la cantidad de la tarea en casa depende de la calidad de la enseñanza y la organización del centro. Pues al fin y al cabo se lava las manos y dice, no, al final, oye, esto de los deberes...
la culpa lo tienen los maestros. Realmente es así, ¿no? Sí, no, al final se lava las manos y dice, bueno, sí, cada país, pero luego va a depender de la calidad de la enseñanza que se esté impartiendo, vamos a decir, el sistema educativo, del tipo de enseñanza que se esté llevando en ese país y luego de cada centro cómo se organiza. Y si hablas con el profesor te dirá, pues depende de la clase que tenga. Hay años que igual mando muchos deberes porque la clase me parece que lo necesita y otros años pues que menos. Te saldrán estudios que dicen que los colegios concertados mandan más deberes. Y luego, pues porque tienen mejores resultados. Los colegios públicos yo creo que mandaban menos. No, pero quiero decir que estudios de estos van a salir un montón. Entonces, nos encontramos con ese dilema, ¿no? De a ver qué ocurre con los deberes. Fíjate, es curioso porque lo que es la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres, hasta ahora estoy hablando de que hablamos de entidades, de cosas de la educación, de que el PISA, no, vamos a ver qué opinaban los padres y las madres. La gente que está en casa y le llega el niño y le dice, oye mamá, mira, es que tengo hoy 3 ejercicios de matemáticas, tengo que hacer un cuento para lengua, para conocimiento tengo que mirar en internet. Ahora vais viendo por dónde va un poco el tema. Pues bueno, pues los argumentos que esta asociación está diciendo, de alguna manera dicen que los niños pues deberían cumplir el proceso de enseñanza y aprendizaje en la escuela, en el horario escolar. Y voy enlazando un poco con un debate futuro que haremos en Tiza en los Zapatos. En la escuela se aprende, en casa se educa. Eso lo hemos oído mucho, ¿verdad? Bueno, pues aquí defienden eso. Oye, aprender a la escuela. Luego en casa no tienen por qué estar aprendiendo. Los deberes provocan desigualdades sociales, porque un niño que lo haga mejor o peor puede depender del contexto socioeconómico o cultural de su familia. Sigo diciendo todos estos argumentos de esta asociación de padres y madres. Cuantas más familias sientan la necesidad de recurrir a las clases y profesores particulares para completar la educación de sus hijos, más estará fracasando en el sistema educativo arreglado. Porque el objetivo de educar a toda la población escolar y garantizar la igualdad de oportunidades pues es de este sistema. Y ahí no estoy tan de acuerdo porque es verdad que luego hay alumnos que o necesitan ese apoyo y el mismo sistema, bueno sí, ya fracasa porque el mismo sistema no le puede dar ese apoyo, y luego hay algunos que, bueno, que en clase tampoco estudian mucho y ya se preocupan de que el profesor particular les enseñará las cosas que no escuchan o bueno, que no han atendido en clase. Luego dicen que los deberes crean tensiones entre padres e hijos, porque se quedan sin poder jugar a los niños, entonces el padre o la madre le dice, ponte a hacer los deberes, y se enfadan. Bueno, ahí no quiero entrar yo, no sé si tú, Carlos, ahí en ese en concreto quieres entrar. Tú como padre, que aún no has llegado, pero... Es que yo me imagino que un poco la moda o la opinión, la corriente de opinión que hay ahora en contra de los deberes viene de estos padres, pues a lo mejor en mi situación o un poco más adelante, ¿no? Pues que ven que en infantil con 3 años les mandan deberes y eso para mí, pues a lo mejor también está sacado de madre y no pienso que sea normal, ¿no? Que con ciertas edades tan tempranas, pues los chavales tengan la responsabilidad de hacer deberes. Y entonces por eso decía yo de contextualizar un poco el debate, porque yo creo que precisamente el debate viene de generalizar, ¿no? O la corriente de opinión, ahora la moda viene de generalizar los deberes son malos, pero da igual, ¿eh? Si tiene chaval 18 que tenga 3, hombre, no es lo mismo, ¿no? Entonces por eso me parece muy interesante todos los datos que estás opinando. Yo como padre no te puedo hablar todavía. Tengo suficiente con mis deberes de los biberones y de los pañales. Sí que es verdad que los dos últimos argumentos que usan son los que más he escuchado y los que quizás más entiendo y con los que más puedo apoyar. Y es que dicen que constituyen un problema para muchos progenitores que salen tarde de trabajar y no disponen tiempo. Es que el tema de los deberes se está viendo afectado por la sociedad, porque claro, a ver, siempre comparamos, ¿no? Cuando yo era pequeño y estaba en la EGB, pues ya, pero a lo mejor cuando tú eras pequeño y trabajabas en EGB, tus padres por la tarde, pues o estaba uno en casa siempre, o por las tardes podían estar. A día de hoy, desgraciadamente, tal como está la situación, el que tiene suerte suelen estar los dos padres trabajando y full time, que se dice, ¿no? Entonces se le puede dedicar muy poco tiempo a los hijos, y cuando se le quiere dedicar, pues lógicamente muchos no quieren dedicarlo a estar machacándolos con el tema de los deberes. O por ejemplo, los menores necesitan tiempo para realizar actividades deportivas, culturales o de esparcimiento.
Muy bien, yo estoy de acuerdo también con esto, pero eso no quiere decir que muchos niños, como ocurre, tengan que estar apuntados a 5 o 6 actividades extraescolares, ya sea porque los padres quieren que hagan mucho deporte, aprendan mucho inglés o sepan jugar maravillosamente al ajedrez o quizás tocar el violín, sino porque, oye, no tienen tiempo para ir a buscarlo a las 5:30 ni nadie que vaya. Entonces vamos a dejar al niño, oye, que de paso aprenda a tocar la guitarra y ya iremos a las 7. A las 7 lo van a buscar, o a las 6:30, a las 7 llegan a casa, a las 8. Ponte a trabajar esa hora, el niño no tiene ganas de hacer nada. Ese es uno de los problemas, que el quizás es lo que yo defendía. De actividades extraescolares. Exacto. Yo creo que hay un exceso y que aquí es donde yo lo voy a enlazar con esta carta que os comentaba que dejaba, en este caso en Facebook, nuestro amigo Raúl, en el cual todo esto que estamos contando, y me veis que hablo yo mucho esta vez, que casi no dejo al pobre Carlos, y es porque os intento transmitir todo lo que yo le contaba en su momento. Y si me permites, Carlos, ya por acabar lo que sería mi chorro de desvocación que he hecho aquí, os voy a leer la carta que dice: los niños salen de casa a las 7 de la mañana y retornan a las 4 de la tarde. Una jornada laboral de 9 horas más que un adulto. Me parece que es tiempo más que suficiente para que aprendan la currícula escolar. Me parece una tremenda irresponsabilidad de los colegios permitir que los profesores manden tareas para que los papás enseñemos en casa lo que los profesores no enseñaron durante las horas de clase. Los niños llegan a las 4 p.m. a tomar su merienda, hasta las 4:30 hacen tareas, de 4:30 a 6:30 cenan. Bueno, pues, suponemos que a lo mejor esto está sacado de algún país anglosajón o sudamericano, ¿no? Sí, pero bueno, los niños llegan a las 4 p.m, toman su merienda hasta las 4, o el almuerzo, hasta las 4:30, hacen las tareas de 4:30 a 6:30, cenan hasta las 7 y se van a dormir. ¿A qué hora se supone que deben ser niños y jugar? El Ministerio de Educación debería prohibir las tareas y obligar a los colegios a hacer su trabajo. Los niños tienen derecho también a jugar. Compartamos esto en el Facebook por el derecho de los niños. Bien. Bueno, esto fue lo que a mí me hizo saltar el chip y dije, esto tengo que hablar en tiza. Porque se dicen muchas cosas que son verdades a medias, que busca la polémica, que busca hacer saltar a la gente y decir, qué malo es la educación, qué malos son los profesores. Y como muy bien has adelantado, Carlos, hace un rato, es, a ver, ¿pero para qué sirven los deberes? ¿Por qué mandamos deberes? Esto de que mandamos deberes porque no da tiempo a darlo en clase, ¿tú qué crees, Carlos? Esto... No, claro, ¿Tú crees que refleja la realidad? Que aparte, a mí esta carta me llegó por otros 2 amigos que yo tengo en Facebook que no tienen nada que ver con la educación, pero que son padres, iba a decir primerizos, pero bueno, ya tienen a lo mejor los niños 3 o 4 años, ¿no? Uh-huh. Y me gustó la contestación que dices tú, pero sobre todo en la carta hay una parte importante que es, mandan deberes para que los padres enseñemos a los alumnos lo que los profesores me han enseñado. Hombre, eso está bastante mal, está desastroso. Es decir, si los deberes son para eso, para que, no, esto no lo he dado en clase, pero me han dicho que lo tengo que estudiar fuera, pues eso sí que me parece mal. Por eso decía yo que había que definir un poco los deberes y no meter todo lo que se hace fuera del aula en el mismo saco. Entonces, Bueno, los deberes, yo creo que lo has adelantado antes muy bien. Los deberes tienen que servir para refuerzo y ampliación. Es decir, tú puedes dar una materia, y además lo tienes programado. Vamos a dar una materia y para que esto, que quizás puede ser un poco más complicado, voy a prepararme esas actividades para que hagan fuera de clase, para que lo refuercen. Vale, me parece estupendo. O incluso decir, oye, voy a mandarles un trabajo de investigación para que le pillen interés antes de empezar un tema, incluso para que le pillen gusto. Si a mí me ha pasado de dar algún tema bastante más sencillo, que los alumnos lo han entendido muy bien. Oye, no ha hecho falta refuerzo, incluso hemos hecho un par de ejercicios en clase, o no. Y a otra cosa mariposa. Los deberes, yo raro es, y creo que no he conocido a nadie que los mande porque no ha dado la materia en casa. Es que es impensable. Yo sí que he conocido porque gente. Tú sí. Cachis en la mar. Y me mándamela parece que no es algo raro, quiero decir. Que hay muchos que dicen, bueno, pues, yo qué sé, hemos aprendido las sumas por las restas, los deberes, que es como las sumas pero al revés. Pero ¿cómo va a hacer un alumno algo en casa que no sabe? Claro, yo ahí sí, lo puedo entender, si ese es el caso. Sí, que hay veces que la misma programación te come, no ves que no te da tiempo. Y yo conozco de gente que dice, bueno, yo esta parte se la he mandado
que la lean, que investiguen, que hagan los deberes y ya me preguntarán si tienen dudas. Y eso es lo que yo veo criticable. Y bastante. Quiero decir que no me parece que sea responsable en una labor docente hacer eso. Yo diría que incluso en ninguna etapa educativa, aunque es cierto que bueno, en la universidad pues puede estar orientado de otra manera, ¿no? Pero claro, cuando alguien comparte y se genera, no sé cuántas veces estaría compartida esa carta, me fijé y era pues miles, ¿no? Veces compartida. Y digo, pues bueno, no sé si la gente comparte simplemente por decir no a los deberes, los chavales los están machacando, o reflexiona un poco y dice, bueno, no a que se den cosas nuevas fuera del aula, o que se tenga que impartir cosas nuevas fuera del aula, que seguramente luego encima pues vayan a entrar en una futura prueba, examen o similar. Eso lo veo muy mal. Lo de los deberes lo veo en su justa medida, como bien has comentado, pues realmente necesario en muchos casos. Y yo no soy partidario, yo no mando muchos deberes, pero quizás por mi tipo de formación, que al final es una formación más técnica que es más difícil a lo mejor. Pero bueno, entiendo que son necesarios. O al menos es mi visión de la jugada. Yo es que veo ahí, sobre todo, dos cosas que son las que más, voy a decirlo claramente, ya veis que en este programa estoy más exaltado de lo habitual, pero hay dos cosas que me molestan. Y es esta primera, ¿no? Porque yo creo que al fin y al cabo los profesores no mandamos deberes por gusto, por jorobar. Y pensar que lo hacemos porque no da tiempo a dar toda la materia, sinceramente, es verdad que tal como está planteado, en muchos casos no da tiempo a dar toda la materia, pero lo que no se da, no se da. Y no vamos a a buscar el culpable de decir, oye, pues como hay que darlo, toma, deberes para casa. No, normalmente nos buscamos un poco las habichuelas de cómo encajar todo. Y luego eso de que un padre... Y vale, me vas a perdonar, Carlos, porque yo ahora mismo no soy padre, que yo sepa, y a lo mejor muchos me van a criticar el decir, bueno, cuando seas padre lo entenderás, pero que un padre se queje de tener que ayudar a su hijo a aprender, y esa acusación que, como digo, quiero retomar en un futuro Tiza en los zapatos, de decir, no, es que yo no tengo por qué enseñarle a mi hijo matemáticas, historia, lengua, ciencia. Eso lo tiene que hacer el profesor en el aula. Cuando llega a casa yo ya lo quiero enseñado. A mí déjamelo para jugar, para pasármelo bien con él. A mí personalmente, y bueno, voy a dar una opinión personal que está muy feo hacer estas cosas en un podcast, pero yo creo que no, así no. O sea, que se quejen me parece bastante mal. Entonces, por eso decía que ese texto como busca la polémica, busca culpabilizar. Y luego lo que hemos hablado. A ver, sí. Un niño se pasa mucho tiempo en el aula, desgraciadamente. Digo desgraciadamente porque le deja muy poco tiempo para tener una vida más personal y familiar, con sus padres, pues jugando. Pero es que, a ver, esto tampoco es culpa del colegio, lo que hemos hablado, es culpa de la sociedad como está planteada ahora. De que el niño además luego se mete no sé cuántas actividades extraescolares, que luego le llega el profesor particular, que luego encima los padres llegan cansados, pero ahí... Yo en lugar de buscar culpables, es decir, no, es culpa de los padres porque no pasan suficientemente tiempo con sus hijos, o no se interesan por lo que hacen en el aula, o es culpa del profesor porque le manda muchos deberes y debería hacer todo en el aula. Tendría que decir, a ver, en general, porque hay muchos factores, qué está funcionando mal y qué hay que cambiar. Aquí ya nos podríamos ir a hacer demagogia sobre siempre, ¿no? Lo de la política y tal y cual, pero yo me voy a quedar en la base. ¿Se le mandan muchos deberes a los niños? Pues bueno, normalmente va a depender del profesor. Yo creo, mi opinión personal, es que más de 1 hora al día, en esos 5 días de lunes a viernes, que le dedique un niño a todo lo que sea educación en casa, quiero decir, deberes, estudiar la lección, etc. Y bueno, he dicho un niño, vamos a decir un alumno. Un trabajo diario y constante dará buenos resultados. Si un niño tiene que dedicarle 2 horas diarias al estudio, algo estamos haciendo mal. No, pero es verdad, digo algo yo creo que a lo mejor esos deberes sirven para, entre comillas, obligar a ese alumno a esa constancia, porque si no, ¿qué alumno por sí mismo de 15 años mantiene esa constancia en el estudio? ¿Estudia el día de antes el examen o la misma mañana se levanta a las 6 y estudia 2 horas? Entonces... Hombre, yo
a mí me gusta decir algo, y es que a muchos alumnos les digo, si atendéis bien en clase, no os hace falta estudiar. O sea, el objetivo es que una buena clase, o sea, una clase bien dada y unos deberes bien programados, el objetivo bueno sería conseguir que el día de antes el alumno no tuviera que estudiar nada para un examen. Nada. Ya lo sabe todo, le entra muy bien, lo ha asimilado todo perfecto. Para mí sería lo idílico, pero claro, luego hay que pensar que el tiempo que le dedica un alumno al trabajo en casa no depende tampoco de la cantidad, sino que depende de lo que le cueste. Es decir, si esta persona, y vuelvo a insistir en lo mismo, se pone a trabajar a las 8:30, 9 de la noche cansado, unos deberes sencillos pueden costar, que a lo mejor se hacen en 15 minutos, le pueden costar una hora. Son tantos factores que yo quería romper esa lanza por ese prejuicio y esa crítica que se hace como que son los profesores los que mandan muchos deberes. No, señores. Hay mucho más detrás de todo esto que me estáis contando. Aunque sí, hay muchos profesores que mandan muchos deberes, como comentabas tú ahora, Carlos. Es que ¿no? generalizar, cada vez que hablamos de estas cosas y cada vez que se abre un debate en Facebook con estas generalidades, a mí siempre me hace... Pues ya casi me rebelo por automatismo ante cualquier generalidad. O sea, es muy difícil posicionarse blanco o negro en estas cosas. Y en los deberes, como bien comentas, aunque la situación que haya comentado yo de profesores que mandan deberes de material nuevo no sea mayoritaria ni mucho menos, o sea, obviamente no son todos ni la gran mayoría, pero claro, es que es difícil decir una cosa u otra solo. Bueno, como siempre, os invitamos a que nos mandéis vuestra opinión, y más en este que yo le voy a pedir disculpas a Carlos, porque aunque iba a ser un debate, al fin y al cabo he estado yo aquí haciendo un discurso un poco... ¿Te has quedado a gusto? Sí, hombre, desde luego. Y cuando lleguemos al de educar en casa y enseñar en la escuela, prepárate. ya llegará. Lo dejamos ahí como para picaros a vosotros, oyentes. Yo quiero acabar con una pequeña reflexión que es muy parecida a la que hacemos siempre, ¿no? Respecto a lo de Finlandia. Mucha gente, cuando hablemos de este tema, o cuando hables con mucha gente, te va a decir lo mismo, ¿no? Es que en Finlandia dedican 3 horas semanales a los deberes. Y yo, a mucha gente que me ha comentado esto, le digo, sí, me parece estupendo. En Finlandia a las 7:30 están los niños en el aula, y aquí entran a las 9:30. Entonces, cuando aquí entren a las 7:30, hablaremos. Cada país tiene su sistema educativo, y el nuestro... Pues bueno, tal como está planteado, nosotros nos vamos adaptando, y a veces responde a una sociedad. Vaya debate, Carlos, con los deberes. Denso, Poco te he dejado meter baza. Ha dado de sí. Ha dado de sí. Bueno, vamos a despedirnos ya de este Tiza en los zapatos, que espero de corazón no haberos aburrido mucho, y ya lo siento, pero esto tenía que soltarlo de aquí dentro. Dentro de 15 días volvemos con una nueva entrega de Tiza en los zapatos. Lo que no sé yo si Carlos tiene ya decidido el tema. ¿Nos puedes adelantar algo o lo dejamos ahí en misterio? Lo dejamos en misterio porque tengo 2 por ahí, 2 temas que me están rondando la cabeza y todavía no me he decidido. Vale, perfecto. Si no, ya sabéis, normalmente una semana antes de que publiquemos tendréis ya preparado el tema y os iremos comentando y os iremos pidiendo vuestras opiniones. Así que no nos queda más que despedirnos. Gracias, Carlos, como siempre, por estar aquí aguantándome a mí. Nada, gracias, Jaime, por toda la información y haberme dejado meter un poquito de baza en el debate. Bueno, yo también me despido, así que, queridos oyentes, nos vemos en la próxima entrega de Tiza en los zapatos.